El sol comenzaba a levantarse sobre el desierto del norte de Chile, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rojizos. Para muchos, era un espectáculo majestuoso. Para Andrés Mella, un hombre de 40 años de rostro curtido y manos endurecidas, significaba simplemente el inicio de otra jornada bajo tierra. El amanecer no lo invitaba a contemplar, sino a recordar que pronto dejaría de verlo durante 12 horas seguidas, sumergido en la oscuridad de la mina. Andrés había nacido en un pueblo pequeño de casas de adobe, rodeado de cerros áridos y viento polvoriento. Desde niño, aprendió que la vida de su gente estaba marcada por el trabajo minero. Su padre, su abuelo y hasta sus tíos habían bajado a las entrañas de la tierra buscando minerales. Algunos regresaban cada día con el cuerpo cansado y la ropa cubierta de polvo. Otros jamás volvieron. Él sabía los riesgos, pero también sabía que era el oficio que le daba pan a su familia. Vivía con Marcela, su esposa, y sus 2 hijos, Tomás, de 12 años, y Camila, de 8. Cada mañana, antes de salir, se detenía unos segundos a mirar sus rostros dormidos. Esa era su verdadera motivación. No soñaba con riquezas, solo con darles educación y una vida un poco mejor de la que él había tenido. Su esposa solía decirle: «Eres un hombre fuerte, Andrés, pero recuerda que tu fuerza también es para volver a casa». Y él sonreía, guardando esas palabras como un amuleto invisible. Esa mañana, al llegar al campamento minero, saludó a sus compañeros con palmadas en la espalda y bromas. Eran hombres duros, acostumbrados a reír para disimular el miedo. Entre ellos estaban Ramiro, el más joven del grupo, siempre inquieto; Don Manuel, un veterano de más de 60 años con historias interminables; y Esteban, su mejor amigo, con quien compartía mate y silencios. Eran distintos, pero bajo tierra todos eran iguales. Simples hombres enfrentando a un gigante de roca. El sonido metálico de los cascos al ponerse y el encendido de las lámparas frontales marcaban el inicio del descenso. Andrés, como siempre, bajó con paso firme. Conocía cada túnel, cada recodo, como si fueran las calles de su propio barrio. Sin embargo, nunca dejaba de sentir ese nudo en el estómago, esa sensación de que la tierra, en cualquier momento, podía recordarles lo pequeños que eran. «Hoy toca Frente Sur», anunció el capataz. Todos asintieron. Era un sector más profundo, donde el calor y la humedad hacían el trabajo aún más agotador. Pero nadie protestó. El silencio resignado era parte del contrato invisible que firmaban cada día al cruzar la entrada de la mina. Mientras picaban, Andrés pensaba en las historias que su abuelo le contaba de niño, leyendas de mineros que se habían perdido en la oscuridad y aparecían como fantasmas, guardianes de los tesoros escondidos. A veces esas historias lo asustaban, otras le daban una extraña compañía. «La mina escucha», le decía el abuelo. «Respétala, porque es como un ser vivo». Las horas pasaban y el calor era sofocante. El sudor se mezclaba con el polvo, formando una costra en la piel. De vez en cuando, uno de los hombres soltaba una broma para aliviar el cansancio, pero Andrés no podía quitarse una inquietud del pecho. Un crujido lejano, apenas perceptible, le había llamado la atención. No era raro escuchar la tierra acomodarse, pero esa vez sonó distinto, más grave. De pronto, un estruendo sacudió el túnel. El suelo tembló bajo sus pies y una nube de polvo los envolvió como un monstruo de arena. «¡Aguanten!», gritó don Manuel. El derrumbe fue rápido, brutal. Rocas gigantes cayeron bloqueando el camino de salida. La luz de las lámparas se volvió difusa en medio del polvo y los gritos de pánico llenaron el aire sofocante. Andrés sintió un golpe en la espalda, pero logró cubrirse con los brazos. Cuando el estruendo cesó, lo único que quedó fue un silencio espeso, interrumpido por la respiración agitada de los hombres. Trataron de orientarse. El camino hacia la superficie estaba cerrado por toneladas de roca. Intentaron mover piedras, gritar, buscar una salida alterna. Nada. La realidad se hizo evidente.
estaban atrapados a cientos de metros bajo tierra. El miedo comenzó a desbordarse. Ramiro lloraba, Esteban golpeaba las paredes con furia, don Manuel murmuraba una oración. Andrés, con el corazón acelerado, respiró hondo y trató de pensar. No podía dejarse arrastrar por el pánico. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por todos. Encendió su linterna y miró a sus compañeros. Tranquilos, muchachos. Vamos a salir de esta. Lo importante es mantenernos unidos. No estaba seguro de sus propias palabras, pero sabía que en ese momento lo que más necesitaban no era una salida inmediata, sino esperanza. Y aunque todavía no lo sabía, aquel derrumbe no solo lo había enterrado bajo toneladas de roca, sino que estaba a punto de sacar a la luz algo que siempre había tenido dentro, una voz capaz de dar vida en medio de la oscuridad. El derrumbe deja a los mineros atrapados bajo tierra. Andrés comienza a intuir que la clave no será solo sobrevivir físicamente, sino mantener la esperanza viva. El polvo tardó varios minutos en disiparse, y durante ese tiempo, los hombres apenas podían respirar. Tosían, escupían tierra, se sacudían el rostro con las manos temblorosas. El silencio que quedó después del estruendo era abrumador. No se escuchaba nada, ni un eco, ni un sonido del exterior. Solo el zumbido de sus propias respiraciones agitadas. Andrés fue el primero en encender de nuevo su linterna. El haz de luz atravesó la nube gris y reveló lo que temían. El túnel de salida estaba completamente bloqueado por toneladas de roca. No había grieta por donde escapar. Una sensación helada se apoderó de su estómago. No puede ser, balbuceó Ramiro, el más joven, mientras golpeaba la pared con desesperación. ¡Cálmate, muchacho!, le gritó Esteban intentando sujetarlo. ¡Nos vamos a morir aquí! ¡Nos vamos a morir! El pánico era contagioso. Varios comenzaron a golpear las rocas con las manos desnudas, otros a gritar con todas sus fuerzas, esperando que alguien en la superficie pudiera escucharlos. Don Manuel, con la voz ronca, trataba de rezar en voz alta, como si cada palabra pudiera sostener el techo que los aprisionaba. Andrés observó todo eso con un nudo en la garganta. Él también sentía el miedo clavarse en el pecho, pero sabía que si dejaban que el pánico los consumiera, no durarían mucho. Inspiró hondo, como le enseñaba Marcela cuando discutían. Primero respira, después habla. Compañeros, alzó la voz, firme, aunque por dentro dudaba. Escúchenme. Las miradas se dirigieron hacia él, algunas llenas de rabia, otras de desesperación. No sabemos todavía la magnitud del derrumbe, pero gritar y gastar energía solo va a empeorar las cosas. Tenemos que calmarnos. Ramiro sollozaba, negando con la cabeza. Esteban respiraba agitado, pero bajó las manos. Don Manuel siguió rezando en silencio, ahora más sereno. Andrés se acercó al grupo y agregó: si estamos vivos, es porque aún tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad depende de que aguantemos unidos. No era un discurso ensayado, ni siquiera estaba seguro de lo que decía, pero esas palabras comenzaron a darles un hilo delgado al que aferrarse. El ruido de golpes cesó. Las linternas se encendieron una a una, y los hombres se sentaron en círculo, tratando de organizar ideas. El capataz, un hombre duro llamado Héctor, tomó la palabra. Lo primero es racionar. Agua, comida, batería. No sabemos cuánto tardarán en rescatarnos. ¿Y si no vienen?, preguntó alguien desde la oscuridad. Un silencio helado recorrió el grupo. Nadie quería responder. Hicieron inventario. Apenas unas botellas de agua, algunos trozos de pan, galletas y unas cuantas latas que uno de los hombres llevaba en su mochila. Si los repartían con cuidado, podían aguantar algunos días, pero no semanas. Andrés sintió un escalofrío. La esperanza que apenas había encendido parecía apagarse de nuevo con esa realidad. El calor bajo tierra se volvió sofocante. El aire, pesado. El sudor corría por sus rostros mezclado con polvo. Cada hora parecía un día entero.
El reloj de Esteban marcaba el paso del tiempo, lento, cruel. La luz de las linternas era lo único que los separaba de una oscuridad total, y ya sabían que las baterías no durarían para siempre. En un momento de silencio, Andrés apoyó la espalda contra la pared de roca. Cerró los ojos y recordó las historias que su abuelo le contaba de niño, en noches sin electricidad. Historias de hombres valientes, de viajeros que encontraban caminos imposibles, de personas que sobrevivían cuando todo estaba perdido. La mente es más fuerte que la oscuridad, le decía el viejo. Andrés abrió los ojos y miró a sus compañeros. Ramiro seguía con el rostro entre las manos. Esteban mordía los labios. Don Manuel parecía agotado. Todos necesitaban algo más que pan y agua. Necesitaban un motivo para no rendirse. Se inclinó hacia el grupo y habló en voz baja, pero clara. Les voy a contar una historia. No de ahora, sino de hace muchos años. Mi abuelo solía decir que cuando la oscuridad parece eterna, lo único que la rompe es una voz que te recuerde que todavía hay vida. Los hombres lo miraron con desconcierto. Algunos rieron con amargura. ¿Historias?, dijo uno, incrédulo. ¿En este momento? Sí, respondió Andrés más firme. Porque si dejamos que el miedo nos hunda, no importa cuánto dure la comida, igual estaremos perdidos. Entonces, comenzó a narrar. Habló de un minero antiguo que, según su abuelo, había quedado atrapado en un derrumbe y sobrevivió contando sus propios sueños para no volverse loco. Al principio, los demás escuchaban sin mucho interés, pero poco a poco, la voz de Andrés empezó a crear imágenes en la oscuridad. Los hombres cerraban los ojos y lo veían. Un minero solitario, luchando contra el tiempo, imaginando la salida hasta lograrla. Cuando terminó, el grupo guardó silencio. Ya no era un silencio de miedo, sino uno distinto, cargado de reflexión. Incluso Ramiro dejó de sollozar. Don Manuel, con una leve sonrisa, murmuró: «Esa historia me dio un poquito de aire». Andrés asintió en silencio. Había plantado una semilla. No lo sabía todavía. Pero esa sería la primera de muchas veces en que su voz se convertiría en el oxígeno invisible que mantendría con vida a todos en la oscuridad. La desesperación inicial casi rompe al grupo, pero Andrés descubre que las historias pueden convertirse en un salvavidas emocional en medio del encierro. El tiempo bajo tierra comenzó a perder toda forma. No había amaneceres ni atardeceres, solo la negrura constante y el zumbido agudo en los oídos por el encierro. Los relojes eran lo único que les recordaba que las horas seguían avanzando, aunque parecían hacerlo con una lentitud insoportable. Los hombres empezaron a sentir el desgaste físico y emocional. Dormían por turnos en el suelo duro, con la roca como almohada y el miedo como manta. La comida se repartía en porciones mínimas. Un sorbo de agua, una galleta partida en 4. Cada bocado sabía más a desesperación que a alimento. Ramiro, el más joven, solía llorar en silencio cuando pensaba que nadie lo veía. Don Manuel, con sus más de 60 años, comenzó a debilitarse rápido. Cada día se le notaba más encorvado, con la respiración más pesada. Esteban, amigo de Andrés, trataba de mantenerse fuerte, pero a veces se quedaba mirando al vacío como si ya hubiera aceptado el final. Fue en una de esas noches sin tiempo, cuando el aire se hacía más denso, que Andrés decidió volver a hablar. Se sentó en medio del grupo, encendió su linterna y dijo con voz serena: «Compañeros, ¿quieren que les cuente otra historia?». Algunos levantaron la mirada, cansados. Otros hicieron un gesto de fastidio. Pero al mismo tiempo, todos sabían que escuchar a Andrés les había dado, aunque fuera por un instante, algo de alivio. Así que, sin protestar, se acomodaron lo mejor que pudieron. Andrés comenzó a relatar la historia de un campesino pobre que soñaba con construir un puente imposible, uno que uniera dos pueblos separados por un río furioso. El campesino no tenía dinero, ni herramientas, ni siquiera fuerzas suficientes, pero tenía una visión, y cada día, aunque los demás se rieran de él, ponía una piedra sobre otra.
Pasaron meses, años, y el puente creció hasta volverse real. Cuando lo terminó, la gente comprendió que aquel hombre humilde había logrado lo que nadie se atrevía a imaginar. Mientras narraba, Andrés modulaba la voz, a veces baja y misteriosa, a veces fuerte y esperanzadora. Con sus manos dibujaba en el aire las escenas. Los mineros, poco a poco, se dejaron atrapar por la historia. Ramiro sonrió por primera vez desde el derrumbe. Don Manuel cerró los ojos como si escuchara una canción. Cuando Andrés terminó, hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio cargado de algo nuevo: fe. Esteban rompió la quietud diciendo: «Ese campesino me recordó a mi padre. También lo llamaban loco por seguir trabajando la tierra aunque nunca lloviera. Pero al final, cuando llovió, tenía todo listo y nos salvó». Los demás lo escucharon atentos, y así, por primera vez, otro se animó a hablar. Las historias se convirtieron en un ritual. Cada noche, antes de intentar dormir, Andrés contaba una nueva. Un navegante que seguía estrellas invisibles, un niño que encontró oro en la arena jugando, una mujer que plantó un árbol en medio del desierto. No importaba si eran ciertas o inventadas. Lo importante era que cada palabra encendía en la oscuridad una chispa de vida. Pronto, otros comenzaron a sumarse. Don Manuel compartió relatos de su juventud cuando trabajaba en minas aún más precarias y sobrevivió a accidentes que parecían imposibles. Ramiro confesó que quería ser músico y cantó en voz baja fragmentos de canciones que recordaba de su madre. Hasta el capataz, Héctor, que siempre había sido frío, habló de su sueño de ver el mar con sus hijos. Las paredes húmedas de la mina se convirtieron en escenario de un coro de memorias y esperanzas. Era como si las rocas, que los mantenían prisioneros, fueran testigos de un nuevo pacto. Mantenerse vivos no solo con pan, sino con palabras. Sin embargo, cada historia terminaba con un regreso inevitable a la realidad. El aire cada vez más viciado, la falta de noticias de la superficie, la incertidumbre de si alguien siquiera sabía que estaban vivos. Andrés lo sentía también. Había momentos en que la desesperanza lo golpeaba de lleno como un martillo en el pecho, pero en lugar de rendirse, usaba ese dolor como combustible para contar la siguiente historia. Una noche, cuando todos parecían demasiado débiles para hablar, Andrés improvisó algo diferente. Les pidió que imaginaran juntos cómo sería el día en que salieran de la mina. ¿Qué harían al ver el sol otra vez?, preguntó. Ramiro dijo que correría a abrazar a su madre. Esteban habló de besar a su esposa hasta quedarse sin aliento. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, dijo que simplemente se sentaría bajo el cielo abierto y agradecería. Cada respuesta se convirtió en un compromiso, en un motivo más para resistir. Andrés lo entendió en lo profundo de su corazón. Si lograban mantener viva la esperanza, entonces todavía tenían una posibilidad. Las historias de Andrés empiezan a transformar la desesperación en un ritual de esperanza compartida. Pero la incertidumbre sobre si alguien los busca sigue siendo una sombra pesada. La oscuridad en la mina era absoluta, tanto que a veces los hombres apagaban sus linternas para ahorrar batería y quedaban sumidos en una negrura tan densa que parecía tener peso. En esos momentos, el silencio se volvía insoportable, y el miedo regresaba como un animal salvaje, dispuesto a desgarrar la poca calma que habían construido. Fue entonces cuando las historias de Andrés se convirtieron en un ritual indispensable. Cada noche, o lo que suponían que era noche, pues el tiempo había dejado de tener sentido, él encendía su linterna, se sentaba en medio del grupo y empezaba a narrar. Al principio lo hacía tímidamente, pero poco a poco, como si también él estuviera redescubriendo algo dentro de sí, comenzó a darles vida con matices, pausas y gestos. «Hoy no les contaré de un campesino ni de un navegante», dijo una vez, mientras los hombres lo observaban en silencio. «Hoy les hablaré de un niño que aprendió a escuchar el viento». Los rostros cansados se iluminaron con curiosidad. Andrés describió a un pequeño que vivía en una aldea pobre, donde nadie lo escuchaba. Pero un día,
En lo alto de una montaña, el niño comprendió que el viento traía respuestas escondidas. Desde entonces, cada vez que tenía miedo o dudas, se detenía a escuchar, y el viento lo guiaba. Los mineros cerraban los ojos y dejaban que la voz de Andrés los envolviera. No importaba si la historia era real o inventada, les daba una sensación de dirección, de propósito. Era como si, a través de esas narraciones, recordaran que había algo más allá de las rocas, más allá de la oscuridad que los rodeaba. Con el tiempo, la dinámica cambió. Ya no era solo Andrés contando, otros también empezaron a compartir. Ramiro relató cómo su madre le enseñaba canciones para dormir cuando era niño, y con voz temblorosa entonó algunos versos. La mina, en lugar de parecer una tumba, se convirtió por un instante en una sala de concierto improvisada. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, contó la historia de su primer día en una mina, cuando pensó que moriría sepultado, pero logró salir gracias a la mano de un compañero. «Yo también tengo una historia», dijo el capataz Héctor, un hombre que casi nunca hablaba más de lo necesario. Con voz áspera narró cómo de niño había visto el mar por primera vez. «Era infinito, y sentí miedo, pero también libertad», confesó. Andrés escuchaba con atención. Se dio cuenta de que su voz había abierto una puerta. La posibilidad de que todos se sostuvieran unos a otros con palabras. Cada relato era un recordatorio de que aún tenían razones para vivir, sueños que perseguir, recuerdos que atesorar. La relación entre ellos cambió. Antes eran simplemente compañeros de trabajo, unidos por un salario y una rutina. Ahora, atrapados bajo toneladas de roca, se volvieron hermanos. Compartían lo poco que tenían y cuidaban de los más débiles. Andrés notaba cómo incluso los más desconfiados empezaban a reír, aunque fuera por segundos, al recordar alguna anécdota del pasado. Una noche, Esteban, su mejor amigo, se acercó y le susurró: «No sé cómo lo haces, Andrés. Yo ya me habría rendido si no fuera por ti». Andrés lo miró sorprendido. No se consideraba un líder ni mucho menos un salvador. Solo hablaba porque no quería que el miedo lo devorara a él también. Pero al escuchar esas palabras comprendió algo. Su voz no solo le servía a los demás, también lo mantenía fuerte a él mismo. Sin embargo, no todo era esperanza. Cada día que pasaba, el aire se volvía más pesado, el oxígeno escaseaba, la comida disminuía y las fuerzas se debilitaban. Había momentos en que alguno de los hombres, desesperado, gritaba: «¡Nunca saldremos de aquí! ¡Nunca!». En esos instantes, Andrés encendía la linterna, levantaba la voz y decía: «Sí saldremos, lo sé, y cuando lo hagamos, cada uno de ustedes verá a su familia y contará que en esta oscuridad nunca dejamos de luchar». Era casi como si estuviera haciendo un pacto con el destino, un reto lanzado a la misma roca que los aprisionaba. Poco a poco, los hombres comenzaron a llamarlo La Voz. No con solemnidad, sino con una mezcla de cariño y respeto. Cada vez que alguien se quebraba, alguien más decía: «Deja que Andrés hable, su voz calma el alma». Él nunca buscó ese título, pero lo aceptó. Sentía que había encontrado una misión inesperada: mantener viva la chispa de la esperanza hasta que llegara la ayuda. Y aunque aún no lo sabían, el momento decisivo estaba cerca. Afuera, en la superficie, las máquinas de rescate ya trabajaban día y noche para intentar alcanzarlos. Y bajo tierra, cada palabra de Andrés era una cuerda invisible que mantenía a los hombres sujetos a la vida. La voz de Andrés se convierte en un faro que sostiene al grupo unido, justo en el momento en que, sin que ellos lo sepan, el rescate comienza a acercarse desde la superficie. Los días se habían vuelto interminables. Nadie sabía ya si habían pasado 2 semanas o más. El tiempo era un enemigo invisible que desgastaba su voluntad poco a poco. El aire se sentía más pesado y cada movimiento requería un esfuerzo inmenso. Muchos apenas podían mantenerse en pie. Una noche,
o lo que ellos creyeron que era noche, mientras Andrés relataba la historia de un hombre que buscaba oro y al final descubría que el verdadero tesoro era su familia. Un ruido metálico interrumpió sus palabras. Todos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Era un sonido diferente a los crujidos de la tierra, un golpe rítmico, lejano, pero constante. ¿Escuchan eso?, preguntó Esteban con los ojos muy abiertos. Sí, es como... Don Manuel se levantó con esfuerzo, emocionado. ¡Son máquinas! Los hombres comenzaron a mirarse unos a otros incrédulos. ¿Era posible? ¿Podría ser que allá arriba alguien los estuviera buscando? Se acercaron a la pared de roca y apoyaron el oído. El golpeteo seguía, firme, como un corazón latiendo desde la superficie. ¡Nos están buscando!, gritó Ramiro, y su voz se quebró entre llanto y alegría. De inmediato comenzaron a golpear las tuberías oxidadas y a gritar con todas sus fuerzas. ¡Aquí abajo! ¡Estamos vivos! El eco retumbó en el túnel. Por un momento, no hubo respuesta. La incertidumbre se hizo insoportable, hasta que, como un milagro, un golpecito débil resonó desde la roca. 1, 2, 3 golpes. Después silencio. Y luego, nuevamente, 3 golpes. Era un código improvisado, pero suficiente para que entendieran el mensaje. Había contacto con la superficie. Los hombres se abrazaron, lloraron, rieron al mismo tiempo. Don Manuel cayó de rodillas agradeciendo en voz alta. Ramiro gritaba sin control. Esteban, con lágrimas en los ojos, repetía: «Nos encontraron, Andrés, nos encontraron». Pero el capataz Héctor, siempre realista, los frenó. «Tranquilos, encontrarnos no significa que saldremos de inmediato. Puede tardar días, semanas». El silencio volvió, aunque esta vez distinto. No era de resignación, sino de expectativa. Poco después, a través de un tubo perforado que lograron insertar desde la superficie, bajaron un micrófono rudimentario. Cuando escucharon por primera vez una voz humana que no era la de ellos, todos sintieron que la esperanza se volvía tangible. «Aquí, equipo de rescate. Sabemos que están vivos. Haremos todo lo posible para sacarlos. ¡Resistan!». Los gritos de alegría retumbaron en la mina. Cada uno pensó en su familia, en los hijos, en las esposas, en las madres que probablemente esperaban en la superficie. Por primera vez, después de semanas, imaginaron que realmente podrían volver a ver la luz del sol. Los rescatistas comenzaron a enviarles agua, medicinas y pequeñas raciones de comida a través de cápsulas. Los hombres recibieron aquellos paquetes como si fueran tesoros sagrados. Una simple botella de agua se volvió motivo de celebración. Una galleta compartida sabía mejor que un banquete. Aún así, la espera seguía siendo dura. Los rescatistas les advirtieron que perforar un túnel de salida era complejo y podía tardar mucho tiempo. Había peligro de nuevos derrumbes si se apresuraban. Tenían que ser pacientes, aunque la paciencia era lo que menos abundaba en ese encierro. Andrés lo comprendió mejor que nadie. Una cosa era resistir cuando todo era incertidumbre, y otra muy distinta cuando la esperanza estaba tan cerca, pero todavía fuera de alcance. Los hombres comenzaron a impacientarse. Algunos discutían, otros se aislaban, sumidos en la ansiedad. Fue entonces cuando su papel como la voz se volvió aún más importante. Una noche, mientras todos estaban inquietos y nerviosos, Andrés habló. «Compañeros, ya no estamos solos. Allá arriba hay cientos, quizás miles, luchando por sacarnos. Pero ellos también necesitan de nosotros. Necesitan que aquí abajo sigamos firmes». Los miró a los ojos, uno por uno, y añadió: «No podemos rendirnos ahora, no después de haber llegado tan lejos. Si alguna vez hubo un momento para ser fuertes, es este». Las palabras calaron profundo. Aunque seguían asustados, los hombres comenzaron a recuperar la calma. Y Andrés, en lo más íntimo de su corazón, entendió que su vida había cambiado para siempre. Él, un minero cualquiera, había descubierto una fuerza inesperada, la capacidad de sostener no solo su espíritu, sino el de todos sus compañeros.
Mientras escuchaba los golpes de las máquinas perforando desde arriba, Andrés levantó la vista hacia la roca y pensó: algún día contaré esta historia, no solo para mí, sino para que el mundo entero sepa lo que significa aferrarse a la vida cuando todo parece perdido. Los mineros logran el primer contacto con la superficie y la esperanza renace, pero la larga espera del rescate amenaza con quebrar nuevamente su resistencia. La noticia de que los habían encontrado fue como un estallido de sol en medio de la oscuridad. Pero con el paso de los días, esa luz empezó a volverse una sombra de impaciencia. Los mineros sabían que afuera trabajaban para rescatarlos. Escuchaban los golpes de las perforadoras, recibían comida y agua por cápsulas. Sin embargo, la espera era interminable. El encierro comenzó a desgastar sus mentes más que la falta de alimento. Algunos despertaban en medio de la noche, si es que podía llamarse noche a aquel tiempo sin tiempo, sudando, convencidos de que jamás saldrían. Otros sufrían alucinaciones, veían sombras moverse en la oscuridad o escuchaban voces de familiares que los llamaban. Ramiro fue uno de los más afectados. Una tarde, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, gritó: ¡es mentira! ¡Nunca nos sacarán de aquí! Nos mandan comida para mantenernos quietos, pero en realidad nos van a dejar morir como ratas. Esteban trató de calmarlo, pero Ramiro estaba fuera de sí. Golpeaba la roca con los puños ensangrentados. Fue entonces cuando Andrés se levantó. Caminó hacia él y, sin alzar la voz, puso una mano sobre su hombro. «Mírame, Ramiro. ¿Crees que tu madre está allá arriba esperándote?» El joven lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. «Entonces, ¿vas a rendirte antes de verla otra vez?» Ramiro tembló, y el llanto reemplazó a la furia. Se dejó caer al suelo, agotado. Andrés lo sostuvo en silencio, como si aquel gesto dijera más que cualquier palabra. La tensión era tan fuerte que todos entendieron. La verdadera batalla ya no era contra las rocas, sino contra la desesperanza. Esa noche, Andrés decidió que no bastaba con contar historias de otros. Tenían que comenzar a crear una propia, juntos. Así que reunió al grupo y les propuso un juego extraño. Imaginen que ya salimos. Imaginen el primer día bajo el sol. Vamos a escribir, en nuestras mentes, el guión de lo que haremos. Al principio nadie quiso participar, pero poco a poco, los hombres comenzaron a dejarse llevar. Ramiro dijo que abrazaría a su madre y tocaría su guitarra hasta quedarse dormido. Esteban habló de preparar la sopa de papas favorita de su esposa. Don Manuel, con voz débil, dijo que caminaría descalzo sobre la hierba solo para sentir la vida bajo sus pies. Cada uno compartió su visión, y Andrés las unió en un relato común. Un día en que todos salían juntos, caminaban bajo el sol y celebraban como hermanos. La mina ya no era solo un agujero oscuro. Se convirtió en la antesala de una fiesta que los esperaba. El efecto fue inmediato. Los hombres comenzaron a sonreír entre lágrimas. Por primera vez desde el derrumbe, algunos incluso se rieron con sinceridad. Y aunque el aire seguía pesado y las horas eternas, algo dentro de ellos había cambiado. La esperanza ya no dependía solo de lo que pasaba arriba, sino de lo que construían abajo. Aún así, había momentos en que Andrés mismo flaqueaba. En silencio, cuando todos dormían, él también lloraba. Pensaba en Marcela, su esposa, imaginando si estaría bien, si estaría rezando por él en la superficie. Recordaba a su hijo pequeño, que solía correr hacia él cada vez que volvía de la mina con los brazos abiertos. ¿Volvería a verlo? En esos instantes, Andrés recurría a la misma arma que había compartido con los demás: las historias. Cerraba los ojos y se contaba a sí mismo la vida que quería vivir. Se imaginaba escribiendo un libro, parado frente a un público, narrando cómo sobrevivieron gracias a la fe en la palabra. Aunque no supiera si eso sería real, lo mantenía vivo. Días después, un mensaje bajó desde la superficie. El túnel de rescate avanza. Aguanten, pronto saldrán. Las lágrimas corrieron por todos los rostros.
Era una promesa escrita, concreta, que contrastaba con el vacío de incertidumbre en el que habían estado. Andrés levantó el papelito y lo mostró a todos como si fuera un estandarte. ¿Lo ven? Esto no es una ilusión, es real. Estamos más cerca que nunca. El grupo estalló en gritos de emoción. Se abrazaron, rieron, cantaron. Era como si por primera vez la mina no fuera un lugar de muerte, sino un lugar de renacimiento. Pero Andrés sabía que lo más difícil aún no había pasado. Debían resistir los últimos días, los más duros, donde la ansiedad podía arruinarlo todo. Y comprendió algo más. No solo quería sobrevivir, quería salir de esa mina siendo un hombre diferente, alguien capaz de dar esperanza al mundo. La espera se convierte en la batalla más dura, pero Andrés mantiene viva la fe con relatos compartidos. El rescate está cada vez más cerca, aunque la ansiedad final amenaza con quebrarlos en el último tramo. El sonido de las máquinas de perforación se había vuelto una especie de himno para los hombres atrapados. Día tras día, aquel eco metálico les recordaba que alguien allá arriba luchaba por alcanzarlos. Pero en los últimos días, el ruido se hizo más fuerte, más constante, más cercano, y con él también crecía la ansiedad. El capataz Héctor, que hasta entonces se había mostrado rígido, fue el primero en confirmarlo. Ya casi están aquí. Lo sé por la vibración de las paredes. Su voz sonó firme, y por primera vez los hombres lo miraron con una mezcla de respeto y esperanza. El rescate se había convertido en una carrera contra el tiempo. Los ingenieros de la superficie les enviaban mensajes escritos. Falta poco. Aguanten. Pronto comenzaremos a sacar a cada uno en cápsulas. La noticia desató un torbellino de emociones. Ramiro lloraba de alegría y miedo a la vez. Don Manuel, con el cuerpo debilitado, murmuraba plegarias sin descanso. Esteban se aferraba a Andrés como si fuera su hermano de sangre. Todos sabían que estaban a punto de vivir el momento más decisivo de sus vidas. Esa noche, Andrés reunió al grupo una vez más. Compañeros, llegamos hasta aquí juntos. Lo logramos porque nunca dejamos que el miedo nos venciera. Y quiero que recuerden esto. Cuando salgamos, no será solo una victoria nuestra. Será un mensaje para todos los que alguna vez sientan que están atrapados en la oscuridad. Hubo un silencio solemne. Las palabras se clavaron en lo profundo de cada uno. Ya no eran solo sobrevivientes, se habían convertido en símbolos de resistencia. Al día siguiente, finalmente ocurrió. Escucharon el estruendo de un taladro rompiendo la última barrera. Un haz de luz entró tímidamente en la mina, como una lanza dorada perforando la oscuridad. Los hombres, acostumbrados a la penumbra, entrecerraron los ojos y muchos comenzaron a llorar. Era el primer contacto real con la vida de afuera. ¡Lo lograron!, gritó Esteban. ¡Estamos salvados! Minutos después bajaron un mensaje. Comenzarían a sacarlos uno por uno en una cápsula de metal. Les pidieron calma, paciencia y orden. Nadie podía adelantarse, pues cualquier error pondría en riesgo toda la operación. El primero en salir sería Don Manuel, el más anciano y debilitado. Lo ayudaron a colocarse en la cápsula estrecha. Antes de entrar, el viejo miró a todos con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, hermanos. Gracias por no dejarme morir aquí. Cuando la cápsula comenzó a ascender, todos contuvieron la respiración. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de cada corazón. Segundos que parecían horas. Y entonces, desde el tubo de comunicación, llegó la voz de un rescatista. «Don Manuel está afuera. Está vivo». El grito colectivo dentro de la mina fue ensordecedor. Se abrazaron, rieron. Algunos cayeron de rodillas agradeciendo. Era real. El rescate funcionaba. Uno por uno fueron saliendo. Cada partida era una mezcla de alegría y nerviosismo. Ramiro temblaba de miedo al pensar en subir por aquel túnel estrecho, pero Andrés lo tranquilizó. Piensa en el rostro de tu madre. Ese será el sol que te espera al final. Ramiro asintió, y cuando llegó su turno,
entró con lágrimas y valentía. Minutos después, también estaba afuera. El turno de Andrés se fue acercando. A medida que veía partir a sus compañeros, sentía una mezcla de alivio y responsabilidad. Había sostenido a todos con su voz, pero ahora debía sostenerse a sí mismo. Antes de subir, Esteban lo abrazó fuerte. «Si no hubiera sido por ti, Andrés, yo ya estaría muerto aquí abajo». «No, hermano», respondió Andrés con voz quebrada. «Todos nos salvamos juntos». Finalmente, Andrés se colocó en la cápsula. El espacio era tan estrecho que apenas podía mover los brazos. Mientras la cápsula comenzaba a ascender, escuchó los vítores de sus compañeros que quedaban abajo. La oscuridad fue quedando atrás, y un resplandor cada vez más fuerte lo cegaba. En su mente, resonaban todas las historias que había contado: los campesinos, los navegantes, el niño que escuchaba al viento. Todos lo acompañaban en ese ascenso. Era como si su propia voz lo estuviera empujando hacia la vida. Cuando la cápsula emergió a la superficie y el aire fresco golpeó su rostro, Andrés abrió los ojos. El sol, brillante y cálido, lo envolvió. Escuchó gritos, aplausos, voces emocionadas. Gente lloraba, periodistas filmaban, médicos lo rodeaban. Pero lo único que Andrés buscó con la mirada fue a Marcela y a su hijo, que corrían hacia él. Se arrodilló, temblando, y los abrazó como si jamás quisiera soltarlos. El rescate se concreta y Andrés logra ver la luz del sol otra vez, pero su verdadera transformación apenas comienza. La experiencia lo ha marcado para siempre y lo llevará a un nuevo destino. El aire de la superficie olía distinto. Para Andrés cada bocanada era un regalo. El sol sobre su rostro le parecía un milagro, y el calor de los abrazos de Marcela y de su hijo lo atravesaban con una fuerza indescriptible. Había salido de la oscuridad, pero no era el mismo hombre que había entrado. Los días siguientes fueron un torbellino. Médicos lo revisaban, periodistas lo buscaban, familiares de todas partes lo abrazaban como si lo conocieran de toda la vida. El mundo entero seguía su historia. En cada pantalla de televisión aparecían imágenes de los mineros rescatados, y la gente los llamaba héroes de la esperanza. Pero para Andrés, la verdadera hazaña había ocurrido abajo, en lo profundo. Sabía que lo que había mantenido vivos no fueron las máquinas ni las cápsulas, sino las palabras que se negaron a morir en la oscuridad. Un periodista, al entrevistarlo, le preguntó: «Andrés, ¿cómo hicieron para no volverse locos ahí abajo?». Él sonrió con humildad y respondió: «Nos contamos historias. Eso fue lo que nos mantuvo humanos». La frase se volvió titular en los diarios. El minero que salvó con historias. Con el tiempo, comenzaron a invitarlo a dar charlas. Al principio dudaba. No se veía a sí mismo como un orador, pero cuando subió por primera vez a un escenario frente a un pequeño auditorio, ocurrió algo inesperado. Al mirar a las personas, sintió lo mismo que había sentido en la mina cuando sus compañeros lo escuchaban. Esa necesidad de esperanza, esa sed de luz. Comenzó a narrar, con la misma calma y la misma voz pausada que había usado bajo tierra. Contó cómo en medio del hambre y el miedo, imaginaron el día de su libertad. Cómo los relatos de cada uno se volvieron un lazo más fuerte que la roca. Cómo incluso en el encierro, aprendieron que la vida vale por los momentos compartidos. La gente lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Al terminar, recibió un aplauso que no parecía tener fin. Andrés comprendió entonces que había encontrado un nuevo camino: convertir su experiencia en un faro para otros. Poco a poco, su historia cruzó fronteras. Lo invitaron a universidades, a empresas, a comunidades en crisis. Hablaba en salas llenas de jóvenes que querían aprender a luchar contra sus propios miedos. En auditorios donde trabajadores agotados buscaban inspiración. En barrios donde la desesperanza parecía más dura que el concreto. Cada vez que contaba su historia, repetía: «La oscuridad existe. Todos la vivimos de alguna forma.
en una pérdida, en un fracaso, en una soledad. Pero la oscuridad también puede enseñarnos a valorar la luz. Y la luz, muchas veces, no viene de afuera, sino de lo que somos capaces de darnos unos a otros. Un día, alguien le preguntó si alguna vez volvería a trabajar en la mina. Andrés se quedó en silencio unos segundos. «La mina me enseñó quién soy», respondió. «Pero ahora mi lugar es otro. Mi trabajo es recordarle al mundo que incluso en el abismo más profundo, la esperanza puede nacer de una voz». Con el tiempo, escribió un libro titulado Luz en la oscuridad. En él narraba, con detalles sencillos pero conmovedores, cómo sobrevivieron y qué significó escuchar historias en medio de la nada. El libro fue traducido a varios idiomas y se convirtió en un símbolo de resiliencia. Sin embargo, lo más importante para Andrés no fueron los escenarios ni los aplausos, sino los momentos cotidianos. Caminar de la mano de su hijo al colegio, compartir un café con Marcela al amanecer, o simplemente detenerse en la calle a mirar el cielo abierto, recordando lo que significaba ver el sol después de semanas de encierro. En una de sus últimas conferencias, frente a un auditorio repleto, Andrés concluyó con las palabras que resumían toda su travesía. «Yo fui un minero atrapado en la oscuridad, pero descubrí que la verdadera mina estaba en mi interior. Un pozo de fuerza y esperanza que nunca supe que tenía. Si yo la encontré, ustedes también pueden hacerlo. Porque siempre, incluso en el túnel más largo, hay una salida hacia la luz». El público se levantó de pie, aplaudiendo. Y mientras las luces iluminaban su rostro, Andrés comprendió que, en cierto modo, aún seguía siendo aquel hombre en la mina. Solo que ahora, su voz ya no sostenía a 12 compañeros, sino a miles de corazones que lo escuchaban, y con cada palabra volvía a repetir su promesa silenciosa: nunca dejar que la oscuridad apague la esperanza. Andrés no solo sobrevive, sino que transforma su dolor en propósito. De minero atrapado, pasa a ser un símbolo mundial de resiliencia, recordando siempre que la voz humana puede iluminar incluso la noche más profunda.